Hola amigos, les saluda Leslie Yaca Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Hoy en el bloque internacional vamos a tener a nuestro distinguido invitado Luis Miranda Molas, directamente desde España, con quien vamos a conversar todo lo relacionado a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el haber dejado en suspensión o sin efecto toda medida o examen en contra de la Federación Rusia en el marco del conflicto Rusia-Ucrania. Esta decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se da en el marco de la suspensión de la membresía de la Federación Rusia del Consejo de Europa. Recordemos que la semana pasada el Consejo de Europa suspendió a la Federación Rusia de este organismo internacional basado en la opinión 300 de la Asamblea Parlamentaria que recomendaba que por las graves violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario en este marco de conflicto contra Ucrania, no era posible sostener que Rusia siga perteneciendo a un organismo internacional. Con toda la interpretación sobre este asunto que ha puesto en movimiento a millones de personas que han huido de Ucrania para buscar refugio, volvemos en breve con Luis Miranda Molas. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie y de este interesante análisis internacional que nos trae Luis Miranda Molas, un experto internacional español, ¿no?, respecto a este tema. Volvemos luego del intermedio. Bien amigos, retornamos al bloque de actualidad. Ya estamos conectados vía Zoom con el doctor Luis Miranda Molas, con quien vamos a conversar desde España todo lo relacionado a lo que ha sido la decisión bastante controvertida del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras la suspensión de la membresía de Rusia del Consejo de Europa. Muy buenas tardes en Perú, muy buenas noches seguramente a España. Muy buenas tardes, Leslie, muy buenas noches. Bueno, en el fondo tengo el puente Golden Gate de San Francisco, no es España, bueno, aquí es de noche. Simplemente que el efecto virtual queda mucho mejor. Así es. Luis, tú eres un experto en relaciones internacionales, estás en España, eres español, conoces de cerca el Tribunal Europeo. ¿Qué opinión te merece la decisión del Tribunal Europeo cuando en los primeros días de marzo adoptó una medida provisional en la que le ordenaba a Rusia poder salvaguardar los derechos de las personas que estaban huyendo de Ucrania, y ahora suspende tajantemente toda acción tras conocerse la decisión del Comité de Ministros del Consejo de Europa? Bueno, tú sabes que los tribunales actúan conforme a derecho. El tribunal ha hecho lo que los estatutos y las reglas internas le estaban marcando, ¿no? Que no podía hacer otra cosa. Pertenecer al tribunal es parte de ser miembro de un club político muy antiguo de respeto a los derechos civiles y políticos, que es el Consejo de Europa. Es un club que, como sabes, se crea en el año 49 y que tiene, además de la carta que lo rige, el Convenio de Roma del año 50, que crea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también conocido como Tribunal de Estrasburgo, y los países miembros que se dicen respetar derechos civiles y políticos se acogen al tribunal y están obligados a acatar las decisiones del tribunal. Entonces, Rusia, evidentemente, ha visto cómo su posición se iba poniendo cada vez más difícil, se le iba complicando, hasta el punto que no le quedó más opción que solicitar la salida del Consejo de Europa para evitar precisamente una condena muy fuerte en el ámbito de los derechos humanos. Fíjate además que la salida de Rusia del tribunal no se produce de manera inmediata y tajante. Es decir, ¿qué sucede? Rusia invade Ucrania el 24 de febrero. Al día siguiente, el 25, los países del Consejo de Europa, por decisión, toman una decisión muy importante, que es suspender automáticamente a Rusia como miembro del Consejo, es decir, del Comité Ejecutivo Interno del Consejo de Europa, del órgano ejecutivo que toma decisiones, y al mismo tiempo como miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Para que la gente entienda un poco, hay que señalar que el Consejo de Europa es una institución que tiene una asamblea parlamentaria. Y uno diría, bueno, ¿cómo es posible esto? El Consejo de Europa se crea en el año 49. La Unión Europea se crea más tarde. Es
decir, no existía la Unión Europea cuando se creó. Es una institución que se crea después de la Segunda Guerra Mundial y que lo que quiere es precisamente, entre una serie de países que tienen como elementos comunes el respeto por los derechos civiles, las libertades civiles y políticas de los ciudadanos de los países miembros, y sobre la base de la democracia se crea este club que se denomina el Consejo de Europa, dentro del cual sus países miembros se someten entre ellos a una serie de reglas que les muestra como países que cumplen en materia de derechos civiles y políticos. Precisamente una de las características de este club, que luego viene confirmada por un año más tarde por el Convenio de Roma de 1950, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se caracterizaba precisamente por ser uno de los más antiguos, por decir más antiguo, y sobre todo porque sus decisiones se deben cumplir, se acatan. Y esto era una situación muy novedosa en el año 50, no existía. Entonces, en ese contexto, digamos, del año 50 hasta ahora, los países que han ido entrando, todos han ido cogiendo estas reglas. Es verdad que el Consejo de Europa también tiene países observadores, pero los países miembros son países que cumplen con los principios de la Carta y son países que deben respetar los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos. Entonces, ¿qué sucede? Rusia invade el 24, el 25 los países miembros la suspenden sus funciones de miembro en el Comité Ejecutivo, porque evidentemente está infringiendo la Carta, y también la Asamblea Parlamentaria, y solo le queda el juez ruso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La cosa continúa, pero mientras es miembro, el tribunal empieza a funcionar. Dice, oiga, usted primero vigile los derechos civiles y políticos. Usted primero vigile los derechos civiles y políticos de los ucranianos. Usted vigila los derechos civiles y políticos de los países de los ucranianos porque usted como Estado miembro tiene que respetarlos. Y le dicen, usted tiene que además abrir pasillos humanitarios. Así es. Así es. Y Rusia se ve ante la presión del tribunal por abrir pasillos humanitarios. ¿De acuerdo? Ante esto, Rusia, ¿qué hace? Al principio desoye, la presión continúa, va en aumento y llega un momento que toma la decisión de retirarse. ¿Por qué? Porque cuando se retiran, automáticamente, si tú te retiras del Consejo de Europa y dejas de cumplir con las... como te iba contando, Rusia le exigen crear los pasillos humanitarios y Rusia pues, toma la decisión ante la presión internacional de salirse del Consejo. ¿Por qué? Porque la renuncia como país miembro del Consejo implica también no acatar la Carta del Consejo de Europa y al mismo tiempo la renuncia al cumplir con el Convenio de Roma de 1950. Y eso significa no cumplir con las decisiones y no acatar los fallos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A ver, Luis, entonces, Luis, en ese punto está bien. Yo entiendo que el Consejo de Europa suspende la membresía a la Federación Rusia basada en una opinión 300 de la Asamblea Parlamentaria. Yo he leído la opinión de la Asamblea Parlamentaria, son cerca de 20 fundamentos que tienen para finalmente decir, ¿no es cierto?, que Rusia no podía seguir perteneciendo más a esta organización, ¿correcto? Luego Rusia decide denunciar al convenio europeo, entiendo, y se sale del convenio y con ello renuncia, o sea, con ello queda libre, ¿no? Bueno, Rusia toma la decisión de salirse del Consejo de Europa, pero tú sabes que el derecho internacional exige que cumplas con lo que el derecho a tratados llama el proceso de retirada de una organización. Esto le pasó, no voy a decir el país, pero hace muchos años, en una famosa sentencia del Tribunal Internacional de Justicia a otro país con un caso relacionado con Nicaragua, en el cual la Corte dijo que ese país en cuestión podía pedir las renuncias, la salida del tribunal y de acatar los fallos del tribunal, pero eso no suponía la salida inmediata y el cese de sus obligaciones de manera inmediata, sino que suponía abrir el proceso en el cual se abre el periodo de plazo que establece pues, esa institución que supone la retirada de la misma y el cese de sus obligaciones. En este caso, para Rusia, ¿no? Hay un plazo en la que operar. Hay un plazo, hay una suspensión
El Tribunal de Justicia ha sido no entender más porque hay una suspensión de su condición de miembro y lo que sucede es que Rusia, si todo continúa igual, y una vez ella ha dicho que se va, tiene que pasar 9 meses dentro del ejercicio financiero del presente año. Es decir, ella lo plantea en marzo, dentro del ejercicio financiero anual, 9 meses después de su salida. Eso significa que Rusia saldría definitivamente del Consejo Europa, es decir, renuncia total y definitiva en diciembre del 2022. Pero antes queda obligado. No. En este caso, como ella está en suspenso y no está cumpliendo las condiciones y no se considera como necesaria de cumplir, o sea, no se le... Ya. O sea, No hubiera sido hasta el día que ella renuncia, su membresía. hasta el día que ella renuncia... Ya, y hubiera renunciado, ahí sí. Sí. O sea, Si si ella... Rusia no hubiera, o sea, perdón, a ver, si el Consejo de Europa no hubiera suspendido a Rusia, y si Rusia hubiera, se hubiera salido del Consejo, entonces sí estaría obligado a acatar lo que dice el Tribunal Europeo. Si el Consejo de Europa suspende a Rusia y Rusia queda en situación de suspenso, pero no se retira de la organización, estaría obligada a acatar. Pero si el Consejo de Europa suspendió su condición de miembro del Comité Ejecutivo y de miembro de la Asamblea Parlamentaria y ella dice, yo tampoco quiero pertenecer y renuncia y presenta su acta de renuncia, a partir del momento que presenta su acta de renuncia, su condición queda en suspenso y por lo tanto no está obligada a cumplir a partir de ese momento. Y si pero no porque ella presenta su renuncia. Y si el Consejo no hubiera suspendido la membresía y Rusia hubiera denunciado el convenio europeo y se hubiera salido. Si Rusia hubiera denunciado al Convenio Europeo y presentado su denuncia, se habría abierto también el plazo de los 9 meses a partir del momento, o sea, desde el momento que ella lo plantea, y ante una violación flagrante como la actual, habría quedado en una situación parecida. Es decir, era imposible que el Consejo... no estaría igualmente obligado a acatar lo que no estaría obligado. Es distinto, ¿no? Al nivel del sistema interamericano. En cambio, en el sistema interamericano sí. ¿No? En el caso de Nicaragua, por ejemplo, se sale, pide la renuncia a la Organización de Estados Americanos, del sistema interamericano, pero dentro del año en que surte el efecto, Nicaragua queda obligado. Sí, ahí el Tribunal Internacional, el Tribunal Internacional de Justicia fue muy claro al señalar que había que cumplir los plazos desde que uno presenta la petición de retirada hasta la salida, y que eso no significa el cese automático de las obligaciones del Estado miembro. Pero no te olvides de una cosa, sí. El sistema interamericano no es del año 50. Sí. ¿No? Pero el procedimiento, o sea, es parecido, pero en cuanto a la eficacia jurídica es distinta, ¿no? Es parecido, pero la eficacia jurídica, al principio, el sistema que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Convenio de Roma, es un sistema de una gran eficacia, porque ellos dicen que cualquier Estado miembro tiene que cumplir mientras es Estado miembro. Claro. ¿Quién no se sale del Consejo de Europa? No se ha salido nadie prácticamente desde el año 50. Esto es un caso de un país que invade otro, empieza una aventura militar que pensaba que sería una aventura pues que seguramente sería mucho más corta, no tendría el alcance que ha tenido, y en plena campaña militar, aumentando la violencia y aumentando el contexto. Me refería, Luis, a la eficacia en el sentido de que por ejemplo, aquí en el sistema interamericano, por ejemplo, Nicaragua, ante su renuncia, opera todavía dentro de un año, ¿no es cierto? Surte efectos jurídicos después de un año, pero antes sigue obligado, ¿no? Sigue obligado. Bueno, yo diría que los sistemas jurídicos en algunos elementos son diferentes. Su eficacia también depende del contexto y del momento, y inicialmente, pues, ya te digo, fue el primero que estableció la obligatoriedad de cumplir las decisiones de la Corte. Esto fue revolucionario en su momento y también lo continúa siendo, porque en otros sistemas jurídicos pues las decisiones de la Corte pueden ser vinculantes, hay cláusulas, hay salvaguardias, y en este caso pues es de obligado cumplimiento, ¿no? La Corte toma una decisión y hay que cumplirla. ¿Invalida la medida provisional que acogió el Tribunal Europeo a inicios del mes de marzo? No, yo no creo que la invalide. Lo que pasa es que al quedar en suspenso simplemente queda como que no se aplica, ¿me entiendes? Pero no significa que la anulen o que la invaliden, sino sencillamente pues, que queda en situación de no ejecución.
Ya, pero aquí porque la calidad del país miembro ha cambiado. Es decir, para que el convenio surta efecto es necesario que el Estado sea parte. Si el Estado no es parte, no se le puede aplicar el convenio. Si el Estado renuncia al convenio y entra en una situación de renuncia, no se le puede aplicar el convenio. ya, mira, acá también hay un aspecto que me llama la atención. Por ejemplo, una de las argumentaciones que da la Asamblea Parlamentaria dentro de la opinión 300 es que se le pide al Tribunal Europeo priorizar las demandas de los ciudadanos ucranianos. Entonces, ¿cómo queda finalmente el tema? Si la misma Asamblea Parlamentaria está pidiéndole al tribunal y después como conclusión dice que no puede pertenecer al Consejo de Europa, lo suspenden y Rusia denuncia. Entonces, ¿cómo queda esa recomendación de la Asamblea Parlamentaria? El convenio de Roma tiene una particularidad que es un convenio muy protector de los derechos civiles y políticos. Precisamente, una de sus características es que cualquier persona, cualquier individuo puede presentar una demanda, sea nacional o no de un Estado miembro. Lo que tiene que ser es que el Estado ante el cual interpone la demanda, sobre el cual interpone la demanda, sea miembro del convenio. Es decir, el ciudadano ucraniano presenta una demanda ante un país o a la Corte sobre un país que es miembro del Consejo de Europa, que es Rusia. O sea, el único requisito es que el país sea miembro, pero puede ser un ciudadano argentino, italiano o de cualquier lugar. Lo que sucede es que ahora el Estado miembro, que es el requisito que establece la Corte, no es miembro. Digo esto porque hablando de protección de derechos civiles y políticos, precisamente es un evento muy protector. Es decir, no lo limita simplemente a un nacional de un Estado miembro, sino que lo abre a cualquier ciudadano siempre y cuando el Estado, que es el Estado que ha perpetrado esa violación de derechos humanos ante la cual ese ciudadano se siente vulnerado y interpone una demanda, es un Estado miembro del Convenio de Roma. Ya, pero ahora, ¿no crees tú que en estas circunstancias, en este contexto, el Tribunal Europeo, cómo va a ser ahora ante estas demandas? El Tribunal Europeo, sencillamente, todas las demandas presentadas en concreto sobre Rusia, pues al salirse Rusia, y el momento está en situación de suspenso hasta que salga, porque ha renunciado a presentar su renuncia, simplemente está en una situación que no las puede examinar. O sea, no puede avanzar en ellas, porque el principal argumento que tenían los ciudadanos para poder interponer precisamente es que Rusia era Estado miembro. Entonces, si no tienes un Estado miembro, no permite interponer demandas ante un Estado que no es miembro de la organización. Todas esas demandas que se han presentado al Tribunal Europeo a la fecha, supongamos a la fecha anterior a la renuncia de Rusia, bueno, a esto, ya. Esas demandas podrían, tenemos 9 meses de por medio que todavía va a surtir efecto el tema de Rusia definitivamente, pero estas demandas, por ejemplo, el tribunal podría canalizarlas al Consejo de Ministros del Consejo de Europa y a su vez darle como un insumo para a la alta comisionada, por ejemplo, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que están acopiando toda la información de los crímenes de guerra y violaciones graves a los derechos humanos en este conflicto. ¿Hay alguna salida política o jurídica en ese sentido? Porque uno de los cuestionamientos que se hace al Tribunal Europeo es cómo entonces va a abandonar, cómo va a dejar de proteger a los ciudadanos ucranianos en este contexto. Bueno, yo no creo que el Tribunal o el Consejo de Europa deje de... A ver, una cosa es que el Tribunal pueda entender, otra cosa es que vaya a proteger, ¿no? Ya. O sea,
en términos jurídicos, el tribunal entiende sobre una demanda, estudia la demanda y si tiene razón, pues emitirá una sentencia, pero no es un organismo que tenga un aparato para proteger, digamos, y en el territorio militarmente o políticamente a los ciudadanos ucranianos. Hay muchas soluciones, yo creo, pero en estos momentos el tribunal, como tribunal, no puede hacer nada porque la condición del Estado miembro está en suspenso y los requisitos que establece el convenio y sobre las cuales se rige el tribunal han cambiado. Entonces, él no puede subvertir la carta o intentar modificar la carta para coger este caso en concreto. Quizás si hubiera una enmienda al Convenio de Roma y más tarde la Asamblea Parlamentaria, sacando lecciones de lo que ha pasado, plantea una modificación y todos los países miembros del Consejo de Europa lo decidan, podrían modificar esto, por ejemplo, como decíamos, pues que ante una violación grave y sistemática de derechos humanos, un Estado miembro que plantee su renuncia, el planteamiento de renuncia no implica el cese de sus obligaciones Eso. hasta que termine el periodo de renuncia, o que independientemente del cese de obligaciones, independientemente de que haya presentado esa renuncia, esas obligaciones no solo no cesan, sino que las responsabilidades políticas o las responsabilidades que se deriven de sus actos se tendrán en cuenta por los demás estados en las relaciones que pueden tener con ese estado parte cuando ya no sea tercero Eso estado. es. Entonces, ahí Esa es hay la otras propuesta que opciones. debería de hacerse, porque eso no se tiene en estos momentos, ¿verdad? Bueno, a ver, lo que se pueda estar hablando a nivel diplomático en privado, en el ámbito del Consejo de Europa, digamos, son temas que se llevan a nivel interno, ¿no? Pero yo creo que hay que, visto que el tribunal, digamos que la alta corte ahora mismo no puede actuar porque su estatuto no se lo permite por esta circunstancia, hay otras posibilidades. Primero, se llega al tribunal porque Rusia es parte, pero tiene que haber un agotamiento de los mecanismos internos. Claro, como Ucrania es un país invadido y no funciona, pues evidentemente va directo, ¿no? Pero en este caso, ¿qué se puede hacer? Pues todas las investigaciones sobre terreno, como has dicho, pueden ir canalizadas vía Naciones Unidas al Alto Comisionado, si hay comisiones rogatorias de investigación o comisiones especiales sobre violaciones masivas de derechos humanos, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, que decían que querían entender también sobre lo que estaba pasando en Ucrania, pues si hay una comisión especial o se investiga lo que ha pasado, a pesar de que Rusia tampoco es miembro y tampoco la pueden juzgar por no ser miembro, a pesar de esto, pues digamos, ese volumen de información acumulada podría servir para, aparte de emitir un dictamen contra Rusia que le supone un descrédito internacional, pues para que políticamente eso se traduzca en las relaciones que tiene entre Europa por un lado y Rusia por otro. Exacto. ¿Qué otras posibles salidas podría haber de todo esto? Pues habrá un momento que se llegará a una solución negociada al conflicto. Yo tengo la esperanza de que la vía militar en algún momento dé paso a una tregua entre las dos partes, desgraciadamente por la ocupación del territorio de Rusia y con una situación que intentan que sea de fuerza por su parte, pero habrá una situación de alto el fuego, habrá una tregua, habrá una negociación y en esa negociación tendrán que verse muchos temas. No solo el futuro de Ucrania, si va a estar en la OTAN o no, su estatuto de neutralidad, si va a ser un país armado o no, pero al margen de esto habrá también que ver. Va a dar lugar a lo que tú mismo lo has dicho en voz alta y es lo que yo Pero también pienso, sí, ¿no? pero en ese marco de negociación habrá un punto sobre el que tendrán que hablar también, porque además la comunidad internacional va a presionar en ese sentido, y es el de la población civil. O sea, Luis, pasemos a un segundo y último tema porque nos gana el tiempo. sí, sí. Es con relación al gobierno de los Estados Unidos, de Biden, y que se ha acercado, ¿no?, al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro en el medio de este conflicto para negociar el tema del petróleo, del gas, ¿no? De cuando Estados Unidos, pues, tildó a Maduro de dictador. ¿Cómo ves tú este acercamiento misterioso, ¿no?, en el marco de las relaciones internacionales? Bueno, misterioso no tiene nada, ¿no? Me refiero, es un acercamiento muy pragmático y medio en términos muy Un geopolíticos, pero no solo a acercamiento sin Maduro, vergüenza, ¿no? Un y no acercamiento solo, por más, no solo a Venezuela, sino acuerdo también que se han acercado a Irán. sí, Y eso, para las personas que siguen la política internacional, sabrán que
La problemática entre Irán y Estados Unidos dura desde hace muchos años y además Irán estaba en el ojo de mira por el tema nuclear. Y ahora de repente plantear un acercamiento y además también es un tema que tenía encima de la mesa por la actitud de Rusia y Irán, entre otros en el caso de Siria, ¿no? Con lo cual, el tema Irán y el tema de Venezuela solo se explica pues, porque la situación del conflicto en Rusia, en Ucrania, perdón, entre Rusia y Ucrania, plantea una problemática muy grande a nivel internacional sobre abastecimiento de energía, de materias primas, del gas, y están buscando alternativas. ¿Que esto es contradictorio con su política en materia de derechos humanos? Completamente. ¿Que es contradictorio con lo que han hecho hasta ahora en relación con Venezuela? Completamente. ¿Que supongo de haber dejado en gran desconcierto a muchas instituciones y organizaciones de refugiados venezolanos y de venezolanos en el exilio o en Estados Unidos trabajando el tema de derechos humanos? Por supuesto. Creo que ha sido una misión que ellos han hecho a Venezuela exploratoria, que la han calculado únicamente en términos geopolíticos de abastecimiento de materias primas del gas, buscando nuevos proveedores en casos de que esto no termine a corto plazo y la guerra en Ucrania se alargue, pero evidentemente tiene un coste muy importante en materia de derechos humanos y en su credibilidad, porque supone un cambio muy importante en su política, ¿no? Y en la aproximación a la Venezuela de Maduro. Porque imaginemos ahora las numerosas condenas que ha tenido el régimen del señor Maduro en Naciones Unidas, pero también en la OEA, de la cual Estados Unidos es miembro, ¿no? Y un miembro muy importante. Claro. Luis, quiero regresar solo 30 segundos al punto de Europa y con esto cierro la entrevista, subrayando un poco lo que tú dijiste de que no se me vaya la idea, cuando hablamos de la eficacia de la decisión del Consejo de Europa. Y yo saludo la suspensión de Rusia del Consejo de Europa, porque en realidad un Estado que no cumple con sus obligaciones y sus compromisos internacionales, pues está de más que ocupe un asiento dentro de una organización internacional. ¿Tú crees que esto sienta también un precedente para nuestra región interamericana? Porque en el caso de Venezuela no se ha tomado cartas en el asunto en ese sentido. Nunca se le aplicó la Carta Democrática Interamericana, tampoco se suspendió a Nicaragua, tampoco se suspendió a Venezuela. Y esto también va para las mismas Naciones Unidas, que teniendo a Rusia como miembro permanente en el Consejo de Seguridad, o también parte de las Naciones Unidas, mira, no se le ha suspendido. Sin embargo, el Consejo de Europa tomó una decisión, hizo facto, lo sacó, lo suspendió, ¿no es cierto? Lo puso en jaque. Pues yo creo que eso es un precedente que también tiene que dejar muchas lecturas de reflexión para los sistemas regionales y para la propia Naciones Unidas, ¿no te parece? Bueno, me planteas un tema que daría lugar a otro programa, ¿no? Pero creo que sí. O sea, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, es consecuente que en un club de países democráticos que respetan los derechos civiles y políticos, un Estado miembro que de la noche a la mañana deja de respetar, vulnera de manera sistemática derechos humanos, viola los derechos de los ciudadanos de un país, habiéndose acogido y obligado a la Carta, no puede ser parte de ese club. Es consecuente. Ahora, en el ámbito americano, yo creo que el tema de Venezuela no se tomó una decisión en este sentido, voy a ser muy breve, porque la experiencia de Cuba, ¿no? Del aislamiento de Cuba, del haberla tenido tantos años por fuera del sistema, no sabían si por fuera del sistema sería más difícil arreglar la situación que desde dentro, manteniéndola dentro del sistema de la organización, ¿no? A mí me da la sensación de que no se quiso sacar o expulsar o dejar en suspenso a otro país de la región y que se prefirió tenerlo dentro que fuera, para ver si desde dentro podían buscarse soluciones. Lo cual se ha visto a medio y largo plazo que el régimen tiene unas características tan específicas que da lo mismo que esté dentro que fuera, que no cambia, ¿no? O sea que en este caso la solución que se tomó ha demostrado que no, bueno, a lo mejor me equivoco y en el ámbito privado y diplomático ha permitido muchas cosas, ¿no? Pero así la primera impresión es de que no ha surtido efecto. Y en el ámbito global, digamos, de Naciones Unidas y sobre Rusia, pues ahora mismo una suspensión y expulsión de Naciones Unidas, la pérdida de veto y la pérdida de su puesto en el Consejo de Seguridad supondría un problema enorme para la organización. Enorme porque significa uno de los 5 grandes con acceso al arma nuclear, con derecho de veto, y supone además un país que
ahí sí que si cierras todos los canales de comunicación y favoreces todavía más el aislamiento en el que se están cerrando, sobre todo frente a Occidente, ¿no? Esa visión de repliegue ruso en sí misma, en su interior, y mirar a Occidente como que Occidente se proyecta sobre nosotros, nos está acorralando, está metiendo a la OTAN en nuestras fronteras, y esa sensación rusa, pues puede ser ese aislamiento más negativo que positivo. Ok. Quizás hay que intentar mantener un mecanismo donde puede haber mecanismos de diálogos, ¿me entiendes? Pero Rusia Si tú, no se ha salido del Consejo de Europa porque no le sí, conviene sí, la sentencia porque del Europeo, la pero no se sale Corte le de las podía tres obligar a filas. acatar. Claro, la Corte podía obligarle a acatar, porque en el convenio de Roma se establece la decisión de la Corte. En cambio, en el ámbito de Naciones Unidas tiene mucho más margen, ¿entiendes? Más Tiene flexibilidad, mucho más margen. ¿es cierto? Es más flexible, no tiene esa necesidad de responder de manera No tiene automática la a una coerción que sentencia, y no tiene el tiene. elemento coercitivo ni tiene la obligatoriedad. Con lo cual, pues, y no va a perder el puesto en el Consejo de Seguridad, que le permite vetar decisiones que no le interesan en sus intereses geopolíticos. Muchísimas gracias, Luis, por este interesante análisis que nos has compartido respecto al Tribunal Europeo, la suspensión de Rusia, la salida de Rusia y todo lo que significa este marco comparativo con los sistemas regionales. Muchísimas gracias, Luis, por la Muchas disposición gracias. del tiempo que tienes para nosotros, y será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Leslie, encantado. Lamento que se haya cortado antes la comunicación y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Estamos en Hasta contacto. luego. Buenas noches.